En este video veremos algunas propiedades de sumatorias. Pero antes de empezar con las propiedades, vamos a intentar escribir lo que tenemos hasta ahora, pero en general. O sea, en general, lo que estamos haciendo es tener una suma que le indicamos para indicarlo de manera genérica con la letra a los términos, a los elementos de la sucesión, y abajo le ponemos el subíndice, que vamos a poner, por ejemplo, que empezamos desde un lugar cualquiera que llamamos M, y empezamos a sumar la siguiente posición, y la siguiente, y la otra, hasta que llegamos a la última, y por comodidad la vamos a llamar N a la última posición. Entonces, si lo que queremos es representar toda esta suma, tenemos el símbolo de sumatoria. Si yo escribo la sucesión A sub K, voy a decir que K tiene que ir desde el primer elemento de la sucesión, que habíamos dicho que era el mésimo, hasta el nésimo, o sea, hasta n. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Pero una observación importante es que no me importa cómo llame a la posición. O sea, si a la sucesión la llamamos A sub J, por ejemplo, en lugar de A sub K, o con cualquier otra letra para indicar el subíndice, lo único que nos cambia es cómo escribimos la notación de sumatoria. ¿Por qué? Porque si yo quisiera escribir la sumatoria anterior, yo voy a poner A sub J porque decidí llamarlos así, pero en realidad yo tengo que sumar los elementos que van desde el M hasta el N. Pero la variable, lo que se mueve, la posición, se llama J. Entonces, acá solamente cambia. J va desde M hasta N. O sea que esto es exactamente lo mismo que lo que teníamos antes, que es K desde M hasta N de A sub K. Siempre hay que ser coherentes. Si yo llamo a la posición J, acá pongo J. Si llamo K, acá pongo K. Pero sí podríamos hacerlo con cualquier letra. No importa cómo llame a la posición. Por ejemplo, L, con L desde M hasta N. Lo importante es que el resultado, o sea, la sumatoria, va a ser la misma, independientemente de qué nombre ponga para indicar la posición de la sucesión. Así que con esto dicho, ahora sí arrancamos con las propiedades. La primera de las propiedades tiene que ver con qué pasaría si yo lo que estoy sumando es algo, por ejemplo, voy a sumar desde un lugar fácil, que es desde el 1 hasta la M, algo que es una constante. Fíjense que como es una constante, la llamo C por comodidad, por la letra de constante, pero lo importante acá es que no me depende del K, no dice C sub K, no es que depende del K. Eso significa que todos los elementos de la sucesión valen C. El primero vale C, el segundo vale C, el tercero vale C, o sea que estoy sumando C por el primero. Cuando K vale 1, no depende del K, siempre es la misma cuentita que uno haría, que es ninguna, porque el resultado es C. Entonces tengo C para la primera, C para la segunda, y así siguiendo, hasta la última, la M. Entonces, ¿cuánto vale esta cuenta? ¿Qué pasa cuando tenemos varias veces el mismo objeto? Y eso es lo mismo que tener M veces, en este caso, C. M por C. Esto se resuelve fácilmente mirando un ejemplo. Por ejemplo, vamos a usar de ejemplo el ejercicio 6, ítem A. En este ejercicio nos pedían calcular la sumatoria desde K igual a 1 hasta 5 del número 2. Por supuesto que si se animan a hacer esto, pausen el video. Y bueno, el 2 significa que toda la sucesión es todo el tiempo 2. La posición 2 es 2, la 1 es 2, la 15 es 2, la 30 es 2, o sea, siempre es 2. Pero a mí me dicen que sume desde la 1 hasta la 5, o sea, sumo un 2 por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y obviamente el resultado, que lo voy a escribir acá abajo, es 2 por las 5 veces que tuve que hacer esto, o sea, 10. Es muy sencillo. Bien, esto pasa cuando tenemos que estamos sumando una constante. Otra
tercera propiedad que tenemos, que es la 2i, la vamos a llamar así, es qué pasa cuando en realidad lo que estamos sumando, por ejemplo, desde un lugar genérico, vamos a poner m hasta n como teníamos antes en este video, algo que en realidad son dos sucesiones separadas que se están sumando entre sí. Entonces, voy a llamar a sub k como venía llamando a las sucesiones y b sub k como una nueva sucesión. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con la suma? Bueno, a mí me dice que yo tendría que sumar esto desde m hasta n. Si yo me pusiera a hacer la cuenta, lo que significaría hacer la demostración del ejercicio, pero no la voy a hacer por un tema del espacio en el video, sobre todo, significaría que donde dice k pongo m, entonces me quedaría am más bm, ese sería el primero, más el segundo, que sería el siguiente a m, o sea, m más 1. Entonces a sub m más 1 tendría que poner más b sub m más 1. Más, y sigo. ¿Hasta cuál? Hasta el último, que es el n. A sub n más b sub n. Si nosotros con esa suma que hicimos y que escribimos de manera extendida, juntamos todas las a's para un lado y las b's para el otro, lo que me está quedando no es otra cosa que la suma que tiene todas las a por un lado, desde m hasta n, más la suma que tiene todas las b por el otro. Si se animan a intentar reproducir lo que dije recién, escríbanlo, intenten hacerlo y por supuesto cualquier cosa nos preguntan. O sea que la sumatoria es lo que se dice distributiva. Eso es lo que llamamos distributiva, que se pueda distribuir y aplicar ese objeto en varios términos. En este caso tenemos dos objetos acá, esta sucesión y esta sucesión, y el más este que está acá, que lo remarco, es este mismo que está acá. Bueno, si pudieron intentar describir de manera extendida y después pasando todas las a's para un lado y las b's para el otro, pueden intentar ver que pasa exactamente lo mismo con el menos. Si yo tenía a sub k menos b sub k, también valía la distributiva, o sea, me queda la suma de a sub k por un lado, menos acá se modifica la suma de b sub k por el otro. Por si tenían alguna duda, se llama sumatoria y no existe la restatoria o algo parecido. Así que simplemente si queremos restar le ponemos un menos adelante y listo. Bien, entonces, bueno, esta sería la segunda propiedad. Y una tercera propiedad es ver qué pasa si en realidad yo a la sucesión la tengo multiplicada por un numerito adentro de la sumatoria. O sea que lo que tengo es c por a sub k. Fíjense que es un numerito porque de vuelta el c no me depende del k. Y k es el subíndice con el que muevo la sumatoria. Entonces, nuevamente pueden intentar hacer lo mismo que antes. Si yo pongo el primer elemento tiene que ser con e, reemplazando k por m. Entonces me quedaría que cuando yo a esta cuenta donde dice k pongo m, me quedaría simplemente c por a sub m. Bien, y ahí termina el primero. Y si más, porque estoy en sumatoria, me dice, seguí con el siguiente. El siguiente sería m más 1. Entonces, donde dice k, pongo m más 1 y me queda c por a sub m más 1. Más, porque estoy en sumatoria, puntos suspensivos, porque tengo que seguir, hasta llegar al último, que sería cuando k vale n. Entonces me queda c por a sub n. Y ahí nos podemos dar cuenta de algo, que es que la C se repite en todos esos términos. En definitiva, si se repiten todos, ¿por qué no unirlos todos con una sola C, sacando lo que se llama factor común? En definitiva, cuando uno hace eso, lo que te queda es C por justamente solo las A's que están sumando C, o sea, la sumatoria desde k igual a 1. Desde k igual a m, porque lo había escrito así general, hasta n de a sub k. Bien, entonces, ustedes intentan repetir esto que yo dije de manera abstracta, hablándolo en su hoja, si quieren intentarlo, y si no, bueno, darse cuenta de que en realidad la sumatoria lo que está haciendo es cualquier numerito que yo tenga multiplicando adentro va a salir para afuera. Pero tengan en cuenta que está multiplicando todo lo de adentro, o sea, está multiplicando todo este a sub k, sea lo que sea que tenga ese a sub k. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. El ejemplo que vamos a usar
es el ejercicio 6, ítem B de la guía. En este ejercicio nos pedían calcular la sumatoria desde k igual a 1 hasta 8 de 3k menos 2. Bien, me pedían eso. Y yo quiero intentar usar las propiedades que ya vimos recién. Y las voy a intentar. Ustedes no hace falta que las usen. Pueden calcular la sumatoria directamente. Pero para que vean que sí se podrían usar y que llegaríamos a lo mismo. Fíjense que este ejercicio nosotros ya lo hicimos. Así que ya sabemos cuánto da. Esto me va a dar, si todo sale bien, 92. Bien, entonces, primero lo que voy a hacer es, fíjense, usar la segunda propiedad. Porque adentro de la sumatoria, o sea, el término de la sucesión, que es todo esto, que es lo que está dentro del paréntesis, son dos cositas que están acá. Este 3 no podría usar la tercera propiedad porque este 3 no está multiplicando todo el k menos 2, porque uno tiene que separar en términos acá adentro para ver qué propiedad usar. En definitiva, tengo que usar sí o sí la segunda propiedad con el menos, si yo me obligo a usar propiedades, por supuesto. Entonces me quedaría la sumatoria desde k igual a 1 hasta 8. ¿Y qué me queda primero? Voy a poner 3k por un lado. Y como hay un menos, sería el azulcito de acá, pongo menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta 8 del 2. Bien. ¿Puedo aplicar alguna otra propiedad más? Bueno, fíjense que toda esta segunda parte, la del 2, yo ya sé cómo hacer la cuenta y es lo que me dice la propiedad I. Y acá también tengo una propiedad para usar. Es la propiedad 3 la que voy a usar. Porque esta vez, cuando yo ya separé con el menos y ya me quedó una sumatoria por un lado y otra sumatoria por el otro, en esta primera sumatoria el 3 sí está multiplicando todo lo otro. ¿Qué es todo lo otro? Solamente este k que está ahí. Entonces voy a aplicar la tercera propiedad y voy a sacar este 3 para afuera. Me queda 3 por la sumatoria. El por es innecesario, podría no haberlo puesto. Desde k igual a 1 hasta 8 de lo que me queda cuando le saco el 3 porque salió ya para afuera, k. Y acá si quieren ya podemos usar, bueno, voy a recordarles acá qué propiedades usamos. Acá habíamos usado la propiedad 2i. Y acá usamos la propiedad 3i. Y acá, bueno, como ya usé esta propiedad, voy a volver a escribir lo mismo para no llenarlos de propiedades en el mismo paso. 1 hasta 8 del 2. Y ahora voy a usar la propiedad 1i, o sea, i. Y me quedaría, bueno, fíjense que vamos a hacer primero con el primer término. No voy a usar propiedades, directamente voy a hacer el cálculo. Entonces me queda 3 por, y como hay una sumatoria y el 3 multiplica todo eso, tengo que poner paréntesis. Tengo que sumar desde el 1 hasta el 8 la sucesión que se llama, que es k. O sea, cuando k vale 1, tengo que sumar el 1. Cuando k vale 2, el 2. Cuando k vale 3, el 3, voy a poner puntos suspensivos hasta llegar hasta el último, que es cuando k vale 8, 8. Menos, y acá voy a usar la propiedad de 1 que dije que iba a usar, que es, bueno, el 2 no depende de k. Es como que la sucesión es todo el tiempo 2. Es idéntico al ejemplo que habíamos hecho recién. Pero ahora, en lugar de sumarlo 5 veces, lo sumo 8. O sea, me quedó 2 por 8. Bueno, en definitiva, ustedes hacen las cuentas y este resultado me tuvo que haber dado 92, porque me queda 3 por esta cuenta que da 36 menos estos 16. 92. Y vamos a hacer una observación más antes de terminar el video. Mi pregunta es, ¿cuántos términos hay en esta sumatoria? La bien genérica que habíamos hecho desde m hasta n de a sub k. Piénselo un segundo.
Pausen el video si quieren, tómense el trabajo de pensar cuántas cosas estoy sumando cuando sumo desde m hasta n. Bueno, si lo pensaron, por ejemplo, con alguno de los ejemplos anteriores, para ver en este último, por ejemplo, para no irnos tan lejos, la respuesta no es n menos m. Fíjense acá, en este de acá, que teníamos que sumar desde k igual a 1 hasta 8k. ¿Cuántas cosas hay acá adentro? Hay 8. Fíjense que eso no da cuando uno hace 8 menos 1. Eso me da 7. ¿Por qué? Porque en realidad estamos excluyendo el último cuando hacemos eso. Digamos, estamos excluyendo 1. Pero lo que estamos excluyendo es este de acá abajo, en realidad. O sea, lo interesante es que cuando tenemos que ir desde m hasta n, tenemos n menos m más un términos. Cualquier cosa que esto les haya quedado dudas, siempre pueden preguntar.